como un comentario en el código, ¿no? Entonces como que digo, pues no sé, tal cosa salió de esto, y pues en el PDF también pueden decir, no, pues como vimos como la metodología salía o algo así por el estilo, no sé. Ah, ok, está bien, gracias. Gracias a alguien que puso a grabar, por cierto, que se me ha olvidado. Profe, una última duda. Cuando, Sí, o sea, si junto todas las bases de datos, usted en la presentación puso como cuenten a ver si sí se juntan todas las, sí, o sí, sea, toda si la no faltan documentación. datos. Ujú. ¿Hay alguna manera de checar eso más rápido que sumando las que había y así? Porque si le pongo view y abrir la base, mi compu crashea Eh, no es dos una buena. O millones sea, hay de... un comando que se llama dim, que básicamente lo que te dice son las dimensiones de o una matriz o una base de datos. Entonces yo lo que haría sería como que calcularía el dim de cada una de las, digamos, de las 6, en la 6 y luego de la otra. y después el completo, y pues, como dices tú, ahí sí sumaría, pero sumaría pues como que no tienes que abrir la base de datos para ver cuántos rows tiene. Ok, gracias. Sí. Creo que también hay otro que se llama literalmente nrows, ¿puede? No estoy seguro. Creo que nrows te calcula el número, pues supongo que no, sí, te calcula el número de filas. Listo. Entonces, solamente como para terminar lo que estamos viendo en la clase pasada, entonces la clase pasada hemos como terminado con un poco con visualización de datos, y, o sea, traté como gastarme un poquito de tiempo en eso porque a mí me parece, al menos, no sé, cuando yo estaba en la universidad, como que la gente o los profesores no le ponían mucha atención a esto, pero resulta que cuando ustedes van al mundo real, digamos como la parte de vender y mostrar el trabajo de una manera presentable es igual o más importante que el trabajo, o sea, el contenido en sí. Y esa es como la realidad de la vida, simplemente. Entonces puede que ustedes tengan la mejor metodología, estén haciendo todo súper bien, la estadística correcta, pero si al final entregan una cosa que es fea, o sea, así como siendo honesto, básicamente la gente va a equivaler, o sea, el mundo va, allá afuera, digamos, fuera de la universidad, van a equiparar eso con que el trabajo está mal hecho o es de poca calidad, así, digamos, el fondo, el contenido sea muy bueno. Entonces, mi advisor del doctorado decía que uno es básicamente un emprendedor en el mundo de las ideas, y entonces así como uno tiene que, cuando uno sea emprendedor, tiene que tener un buen producto, que es muy importante, tan importante como el producto es saber vender ese producto. Entonces el equivalente acá es como que tan importante como tener buenas ideas y, digamos, implementarlas bien, es saber vender esas ideas. Entonces, digamos, el selling o la venta de la idea y el producto que ustedes van a entregar es muy importante, y por eso es que es bueno gastar tiempo en visualizar datos, visualizar sus resultados, que sean como fáciles de leer para el lector. Eh, y yo aquí les dejé unos links, están en la página web también, como de unos tips. Esto, pues yo no voy a hacer una clase de esto, ¿no? Pero creo que son buenos que los lean en algún momento de su vida. Es como cómo presentar trabajos bien, cómo hacer que las gráficas sean fáciles de entender para la audiencia, cómo hacer para que las slides, las láminas, como les dicen acá en México, sean también presentables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es lean como parte de estas guías, porque son útiles no solamente para digamos, son muy útiles para la vida después de la universidad. Eso es lo que se llama como los soft skills, que son, casi nunca los enseñan. Y pues de pronto en el ITAMA hay una clase, no sé, de presentar cosas en público, de cómo presentar un trabajo, no tengo ni idea, sinceramente, pero pues yo quería gastar un poquito de trabajo para eso. Pero entonces, nos invitar como para poner en contexto, porque trato como de que gasten un poco de tiempo en esto, porque al final del día creo que son skills que son mucho más útiles que saber cuál es el error estándar y cómo se calcula y si converge en probabilidad algo, sinceramente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy básicamente, y pues probablemente del jueves, la idea es que sea como un repaso de probabilidad estadística. Entonces, seguramente ustedes ya vieron la mayoría de lo que vamos a ver hoy, pero yo le voy a meter un componente que me imagino que no lo enseñan así, porque casi nunca enseñan así probabilidad estadística, pero al menos a mí me gusta más, y es como simulaciones. Y el objetivo de las simulaciones es, digamos, como entender por medio de las simulaciones, ya que uno controla el proceso, porque uno escribe el código, lo que está pasando un poco como, digamos, en la fórmula estadística matemática o algo por el estilo. Entonces,
voy a empezar con simulaciones. Entonces, la idea de las simulaciones es básicamente como crear datos falsos. ¿Por qué hacemos esto y por qué no usamos como datos de la vida real, como los de Covici o los de los impuestos o algo por el estilo? Porque básicamente en los datos de la vida real yo no tengo ni idea qué está pasando, porque son datos que generaron muchos humanos, descentralizados, algo por el estilo. Pero cuando yo genero los datos, unos datos falsos en el computador, yo sé cómo se generaron esos datos, entonces puedo controlar perfectamente lo que pasa detrás en la generación de datos y puedo ver si el método estadístico, digamos, me da la respuesta que yo esperaría que me diera. Entonces ya, si el método estadístico da la respuesta correcta, digamos, entre comillas, con los datos falsos, que yo sé cuál es la respuesta correcta en los datos falsos, entonces lo puedo aplicar a la vida real en unos datos verdaderos, de tal manera que si los supuestos con los que yo generé los datos falsos se cumplen en la vida real, pues la respuesta también debería ser la misma. Entonces es como el objetivo. Entonces, o al menos a mí, esto nunca me lo dijo nadie en la licenciatura tampoco. ¿Cuál es el objetivo como de todo esto como de probabilidad estadística? Entonces, el objetivo es básicamente, uno cree que en el mundo real hay como un modelo de cómo funcionan las cosas, que antes lo uno llama el proceso de generación de datos. Y ese modelo, pues, es como las cosas suceden en la vida real y todo eso. Pero nosotros no tenemos ni idea cuál es ese modelo. Y la idea es con probabilidad estadística aprender cuál es el modelo de cómo funcionan las cosas en la vida real. Y eso es lo mismo que hace econometría, básicamente. Entonces, como nosotros no sabemos cuál es el modelo genera unos datos. La idea es nosotros a partir de esos datos identificar el modelo. Entonces, en general, el modelo que estamos detrás, el que estamos hablando como de descifrar cómo funciona, es lo que uno llama el proceso de generación de datos, o el Data Generating Process en inglés, que muchas veces se resume en los libros como DGP. Entonces, básicamente el DGP, el Data Generating Process, genera unos datos en la vida real, digamos, las declaraciones de impuesto, los viajes de Covici, lo que ustedes quieran. Y nosotros queremos aprender algo de ese proceso de generación de datos. ¿Listo? Entonces, como que la idea es ir de, hay un modelo que genera unos datos, yo no observo el modelo, pero observo los datos, y entonces a partir de los datos voy a tratar de descifrar cuál es el modelo. Entonces, de nuevo, con la simulación la diferencia es que yo sé cuál es el proceso de generación de datos, entonces sé cuál es la verdad y puedo contrastar, digamos, la verdad con lo que el método estadístico me da. Entonces, un ejemplo así sencillo, digamos que yo voy a generar 500 lanzamientos de monedas. Entonces, yo sé cuál es el modelo de generación de datos, porque lo voy a simular, y básicamente yo voy a sacar un sample de o cabeza o sello de 500 con reemplazo. Y como lo hice, digamos, como hay una cabeza y un sello y estoy como sampleando entre los dos, básicamente esto es que la probabilidad de cara y la probabilidad de sello es un medio. Entonces esto es como generar datos de un lanzamiento de monedas, donde la moneda es una moneda, digamos, lo que se llama una moneda que no está cargada. O sea que realmente con probabilidad de 50% sale cara y con probabilidad de 50% sale sello. Si yo en la vida real observo lanzamientos de una moneda, o sea, como una moneda de 20 pesos, de 20 pesos no hay, de 10 pesos, en este momento yo observo que sale 50 veces cara y 100 veces sello, yo no sabría, o sea, podría probablemente intuir que esa moneda no está cargada, o sea, es más probable que salga sello que cara, pero como yo no sé cuál es el modelo de la vida real que generaron esos datos, o sea, no sé si la moneda realmente está cargada, el método estadístico no lo puedo contrastar con la verdad. Entonces, por eso es que en esta simulación lo puedo contrastar porque yo sé cómo generamos los datos. Entonces, digamos que yo genero estos datos, ahí tengo un código de R que los genera, y quiero mirar esos datos que me dan. Entonces, vamos a mover acá R, básicamente, un segundo. Entonces, cargo esta parte del principio, que simplemente es el directorio, y genero estos 500 lanzamientos de monedas. Y lo primero que voy a hacer es calcular cuál es la proporción de veces que me sale cara. Entonces, acá me da que es 0.496. Vamos a volver un segundo acá a la presentación. Entonces, como lo tenía acá, la probabilidad de que me salga cara, recuerden por qué esto es la probabilidad de que me salga cara o la proporción de veces, porque lo que hace este comando es que compara el lanzamiento de monedas, que yo lo puse en el vector coins, con cara. Si esas dos cosas son iguales, genera un verdadero, y si son falsas, y si son diferentes, genera un falso. Los verdaderos son como unos, los falsos son como ceros, y calculo el promedio de eso. El promedio cuando tengo unos y ceros es lo mismo que la proporción de veces que sale uno. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, profe. Sí. Listo. Sí. Y yo también puedo mirar cuál es la distribución de esto. Se lo puedo hacer con barplot o con ggplot, con lo que ustedes quieran. Yo creo que acá lo hice con barplot. Y entonces, mejor las slides. Esto es lo que me da. Entonces, básicamente, esto es como la proporción de veces que sale cara y la proporción de veces que sale sello. Listo. Entonces, básicamente, como este es un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues, digamos, yo lo que estoy interesado en saber, pensémoslo así, es cuál es el proceso de generación de datos. O sea, como si la moneda, cuál es la probabilidad de que la moneda esté cargada o no, o algo por el estilo. ¿Cuál es la probabilidad de que alguna moneda ficticia saque cara o saque sello? Entonces, una manera de hacer eso es, yo salgo la moneda muchas veces, observo los datos y calculo la proporción de veces que sale cara y digo que eso es más o menos la probabilidad verdadera de que algo salga cara. Entonces, de nuevo, en esta simulación de datos yo sé que la probabilidad de que algo salga cara es un medio, ¿no? Yo la creé, yo la especifiqué. Y aquí digamos que mi estimador, que es la proporción de veces que sale cara, me dio 0.496, o sea, es un poquito menos que un medio. No es exactamente la respuesta correcta, pero es bastante cerca. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, muy bien, ¿Cuál entonces es esto parece como decirle a uno que, digamos, el método estadístico o matemático de calcular la proporción de caras en los datos es como una buena aproximación a cuál es la probabilidad verdadera de que en una moneda salga cara, ¿no? Porque yo tengo estos datos falsos. Pero podría pasar que cada vez que yo haga este proceso, esta metodología siempre tenga como un error del mismo lado. O sea, siempre me salga que es menos que un medio. Podría pasar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a repetir esto que acabamos de hacer muchas veces y voy a ver cuánto me sale la proporción de cara siempre. Entonces, esto básicamente es como hacer esta simulación, o sea, lanzar 500 monedas, calcular el promedio de caras, guardar eso como un resultado un momento, repetirlo, guardarlo y al final ver cuál es, digamos, la distribución de los resultados de este experimento. Entonces, lo que voy a hacer es el código que tenía antes, lo voy a poner en un loop, recuerden como un for como el que hablábamos antes, y voy a ver cuál es el resultado. Entonces, acá tengo el código. Entonces, esta es la idea. Primero voy a crear un vector que no va a tener nada, es un vector vacío, que tiene la proporción de caras. ¿Listo? Entonces, al principio no va a tener nada. Después voy a correr este pequeño código que hicimos antes 2000 veces. Podrían poner 10.000 o 1000. Puse 2000 porque sé que es suficientemente grande, pero no tanto como para que se demore, no sé, 3 días corriendo el computador. Entonces, para cada una de estas veces voy a sacar 500 veces, o sea, voy a lanzar 500 veces esta moneda ficticia con cara o sello con probabilidad un medio. ¿Listo? Entonces saco esa muestra. La hago 500 veces y eso me da como un vector que tiene de longitud 500 que tiene cara, sello, cara, sello, cara, sello. O pues cara, 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 sello, 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 no sé, lo que va saliendo. Después de eso, voy a mirar de este vector cuántos son iguales a cara. Y voy a calcular la media de eso. Entonces, de nuevo, recuerden que lo que pasa es que yo comparo el vector con cara. Entonces, si son iguales, me sale verdadero. Si son diferentes, sale falso. Entonces, como verdadero es como 1, falso es como 0. Cuando saco el promedio de eso, es la proporción de veces que sale cara. Y entonces hago eso y eso me da básicamente la proporción de veces que sale cara en esta iteración, o sea, en este. Y voy a guardar en este vector en la posición i, o sea, digamos cuando i es igual a 1 en la primera posición, cuando i es igual a 2 en la segunda y así, el resultado. Entonces, cuando este for acabe de correr, voy a tener un vector en prophead de longitud 2000 que va a tener la proporción de veces que me sale cara en la primera vez que hice esto. Después la proporción de veces que me sale cara la segunda vez que lo hice. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces ya después de eso vamos a analizar esos datos. Entonces, ¿sí? ¿Era una pregunta o era un sí? De acuerdo. Ok. Voy a asumir que era un de acuerdo. Entonces, voy a correr este código acá. Este pedacito. Lo corro. Eso se demora nada porque es muy rápido. Y entonces solamente para que nos demos cuenta, acá en prophead, si yo lo miro,
Noten que es un vector que va cambiando todo el tiempo y básicamente lo que tiene, por ejemplo, en esta posición de acá, es en la iteración 533, un poquito más de la mitad de las veces salió cara, mientras que en la 561 fue solamente el 45% de las veces, y en la 535 fue el 51%, y así. Y entonces ya lo siguiente que voy a hacer es que voy a pedirle al computador que me saque un resumen de estos datos. Entonces hay un paquete que se llama Stargazer que saca resúmenes bonitos, entonces lo voy a usar. Y si yo hago eso, entonces básicamente me dice, listo, este vector tiene 2000 entradas, como esperaríamos, porque pues repetimos esto 2000 veces, ¿no? El promedio del promedio, o sea, dense cuenta que este es el promedio del promedio de caras, ¿no? Es exactamente 0.5. O sea, lo que me dice esto es, en promedio, esta metodología saca la proporción de caras, le atina a cuál es la proporción de caras en la moneda ficticia, o sea, en la moneda de verdad, ¿no? Bueno, tiene una desviación estándar, o sea, cuánto es la desviación, y pues aquí me muestra otras estadísticas. Y aparte de eso, yo quiero ver cómo se ve esta distribución en la vida real, entonces voy a hacer un histograma, que ustedes seguramente han visto en algún momento. Y entonces, ese creo que es más fácil si lo veo acá. Si yo veo el histograma se ve así. Entonces, la línea roja es la probabilidad verdadera, que era un medio, ¿no? El promedio casualmente dio exactamente en un medio, pero no tenía por qué haber dado realmente. Y si se dan cuenta, la distribución está muy cerca de este punto de verdad. Pero hay algunas ocasiones en las que está bien lejos, ¿no? O sea, una de estas simulaciones me dio que la proporción de caras era menor que 0.45 y en algunas me dio que es mayor que 0.55. O sea, yo sé que este método, que es lo que me está diciendo, ¿qué es lo que me está diciendo esto, básicamente? Que este método de sacar la proporción de caras, en promedio, sí le atina a la verdad. Pero si yo como solamente observo los datos una vez, esto fue una simulación en que yo lo hice muchas veces, pero en la vida real yo los observo una vez, puede que esté un poquito desfasado. ¿Qué tan desfasado? Pues la mayoría de las veces va a estar como la masa, pero hay una que otra vez que va a estar relativamente lejos, por acá digamos en 0.6 más o menos, y por acá en 0.4, que es pues bastante lejos de lo que moneda que digamos tiene la misma probabilidad de cara y sello. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, esto es, digamos, lo que, solamente como para que se den una idea de esto, es lo que vamos a hacer con simulaciones, y vamos a hacer muchas de estas en todo el curso. Es la ventaja, de nuevo, la línea roja es yo sé cuál es la verdad. Si yo no hubiera generado los datos yo mismo con simulaciones, no sabría cuál es la verdad, entonces no sabría cuál es la línea roja. Entonces yo puedo contrastar, digamos, lo que me da el método estadístico, que es sacar la proporción de cabezas, de caras, con la verdad. Entonces puedo ver cómo se comparan las dos cosas. Listo. Muy bien. Entonces, de nuevo, en la vida real la diferencia es que yo no sabría que la respuesta correcta es un medio, pero hago el análisis, me da que, digamos, la proporción de caras es 0.496 y concluyo que el modelo verdadero produce caras con probabilidad 49.6. Eso no está exacto, pero sabríamos que en promedio, si yo aplico este método, sí latino a la respuesta. Entonces, todo lo que hace la estadística es que formaliza este proceso para diferentes procesos, para diferentes como situaciones en la vida. Listo. Entonces, ahora un repaso rápido de probabilidad. Lo primero es, digamos, los eventos aleatorios, estocásticos, les dicen a veces, no determinísticos, como lo quieran llamar. Pasan toda la vida, están en todo el mundo, los átomos todo el tiempo están chocando de manera aleatoria, millones de cosas, pero el cerebro humano no está diseñado para pensar en procesos aleatorios. Hay mucha investigación de la rama de la psicología sobre esto y simplemente nuestro cerebro no está diseñado para eso. Entonces, esto es difícil y uno normalmente, o al menos yo, cuando la intuición estadística y de probabilidad suele estar mal. Entonces, cuando uno habla de probabilidades siempre
siempre más que en otros casos, es importante hacer la matemática o hacer simulaciones o hacer algo, porque la intuición del cerebro humano suele estar mal. Entonces, todo esto es para decir, no confíen en su intuición cuando estamos hablando de probabilidad estadística, porque suele estar mal. Hay todo un libro al respecto de esto que se llama The Drunkard's Work, como la caminata del borracho. Es, o sea, súper interesante de cómo el cerebro no está diseñado para esto. Listo. Entonces, el objetivo de probabilidad estadística básicamente es estudiar variables aleatorias. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos permite como analizar eventos aleatorios de una manera lógica y correcta. La probabilidad de un evento es básicamente un número que nos indica qué tan probable o qué proporción de veces en la vida real o en el largo plazo ocurre un evento. La probabilidad siempre es un número que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, básicamente 0 es que nunca pasa, 1 es que pasa siempre, y las cosas en la mitad pues nos dicen qué tanto pasa. Entonces, algo que pasa con probabilidad 0.9 pasa mucho más frecuente que algo que pasa con probabilidad 0.1. Pero las dos cosas pasan, ¿no? Si algo tuviera probabilidad 0, nunca pasaría, y si algo tuviera probabilidad 1, sería determinístico, o sea que siempre pasa. Es como que ya no habría nada estocástico al respecto. Una variable aleatoria le asigna un número a diferentes, digamos, como resultados que pueda haber, y cada resultado tiene una probabilidad. Entonces, esto pues yo siento que a mucha gente le genera confusión. Cuando uno habla de una variable aleatoria, por ejemplo, si estuviéramos pensando en una ruleta de casino, esa ruleta de casino le pueden salir números de 1 a 36, ¿no? Con más el 0 y el doble 0, o sea, hay 38 números. Entonces, cada número pasa con probabilidad 1 sobre 38. Pero realmente, si yo hago una apuesta sobre la ruleta rusa, digamos, no sé, le juego al rojo, entonces yo no le puedo asignar, o yo le toca asignar a rojo un número y una probabilidad, y a negro un número y una probabilidad, que las puedo calcular basado en la ruleta rusa, las probabilidades. ¿Y qué número le asigno a cada uno de esos eventos? Pues depende, por ejemplo, de qué apuesta haga yo. Si yo le apuesto al rojo, entonces el rojo va a tener un número que es, ¿no? 1, básicamente duplica mi apuesta, y si le apuesto al negro va a tener un número que es -1, que básicamente me quita mi plata, o algo por el estilo. Pero es importante que a esos eventos, rojo y negro, yo le asigne un número. Si yo no le asigno un número, no es una variable aleatoria. Es un evento aleatorio, pero no es una variable aleatoria. Listo. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, es un lanzamiento de moneda que tiene cara de sello. Entonces, cara tiene probabilidad de un medio, sello tiene probabilidad de un medio. Eso no es una variable aleatoria. Lo que es una variable aleatoria es, por ejemplo, si yo les digo a la cara le voy a asignar el número 1 y a sello le voy a asignar el número 0, entonces ya esas cosas que son eventos de probabilidad en el mundo real tienen asignados un número, y esos números tienen asignados una probabilidad de suceder. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, pero Listo. Entonces, listo. Entonces, de nuevo, nuestro objetivo es estimar unos parámetros que no conocemos, y lo que queremos hacer es aproximar estos parámetros usando un estimador, y ese estimador va a ser una función de los datos. Entonces, digamos, hay un parámetro en el mundo real que no sabemos cuál es, digamos, como cuál es la probabilidad de que una moneda caiga cara. Nosotros no sabemos cuánto es eso en la vida real, o que un sello, o que un dado saque 3 o algo por el estilo. Queremos calcular ese parámetro, no sabemos cuál es, observamos unos datos que digamos son los lanzamientos de la moneda o los lanzamientos del dado, y a partir de esos datos queremos inferir cuál es ese parámetro, con qué proporción sale cara, por ejemplo. Muy bien. Entonces, voy a formalizar esta intuición. A mí esto me parece que es bastante útil. Entonces, básicamente, en general, con letras griegas, digamos mu, alfa, omega, algo por el estilo, vamos a denotar la verdad. Estos son los parámetros en la vida real del Data Generating Process, del proceso para generar los datos. Cuando le pongamos un gorrito a la letra griega, eso va a ser un estimador. Entonces, lo que nosotros creemos que la verdad es, pero no es la verdad, lo que nosotros creemos. Vamos a anotar con X o con letras no griegas datos, o sea, cómo observamos datos, y esto lo vamos a utilizar bastante. Cuando esas letras tengan normalmente líneas o algo por el estilo encima, esos son cálculos a partir de los datos. Entonces, por ejemplo, el más común es el promedio,
Entonces, x barra, ¿no? Pues es 1 sobre n, la sumatoria de los x. Y lo que nosotros hacemos es estimar la verdad con unos cálculos de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Va acá, esta flechita me parece claro. De los datos hacemos unos cálculos, entonces tenemos los datos, digamos, calculamos el promedio. Ese cálculo va a llevar a un estimador sobre la verdad. Y ese estimador, pues nosotros queremos y esperamos se parezca bastante a la verdad. Pero esa es la parte que no sabemos. Esa parte es un ojalá. Y lo que se trata de la probabilidad estadística es saber qué tan cerca es ese ojalá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el dato de las monedas nosotros observamos 500 lanzamientos de monedas, hacemos un cálculo que es la proporción de veces que sale cara. Eso le vamos a decir que es el estimador, probabilidad de que la moneda salga cara. Y ojalá lo que quisiéramos es que ese estimador fuera cerca de la verdad, que la verdad era un medio. Y ya vimos ahorita en las simulaciones que sí, digamos en promedio y latina, pero hay veces que va a estar un poquito descachado y pues ahorita podemos formalizar qué tan descachado va a estar. Esta es una muy buena lámina para tener preguntas. O de pronto súper claro, no sé. Profesor, ¿Sí? entonces, ahí donde escribe usted como hopefully, es lo que entendemos como cuando decimos, ok, ya converge este estimador en probabilidad al parámetro de interés, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, exacto. Entonces, si converge en probabilidad, es como, ok, le pegamos en promedio, ¿no? Pero también lo que quisiéramos saber también es qué tan, o sea, que converja en probabilidad quiere decir que, pues, la probabilidad de que una cosa se parezca a la otra va a converger a 1, básicamente. Pero quisiéramos saber qué tan rápido, por ejemplo, o cuál la dispersión alrededor de que sí le pega, que es cuando es insesgado. Entonces, todo esto como hopefully incluye converger en probabilidad, incluye que sea no sesgado, incluye cuál es la distribución del estimador, o sea, cuáles son, digamos, su error estándar o algo por el estilo. Ah, claro, sí, como todos esos supuestos que el investigador hace, ¿no? Claro, exacto. Entonces, exacto. Y por eso es que quiero volver a reiterar lo de las simulaciones. Esos supuestos que el investigador hace, nosotros no sabemos si se cumplen en la vida real. Son supuestos. Por definición, son no probables. O sea, como no, yo no los puedo corroborar con la vida real. Entonces, en las simulaciones yo puedo modificar los supuestos, digamos, y ver mi técnica estadística, por ejemplo, qué tan robusta es a que ciertos supuestos se cumplan o no. Sí, claro. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguien, otra persona tiene alguna pregunta o...? Ok. Entonces, listo. Entonces, este es el objetivo, ¿no? Entonces, de nuevo, como para el ejemplo de la moneda, entonces, digamos que mu es la probabilidad verdadera que la moneda salga cara, que es un medio porque yo generé los datos y sé que es un medio. Mu gorrito es la probabilidad. X son los datos, entonces son esas 500 lanzamientos de monedas. X barra es la proporción de veces que sale cara. Y entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a decir, ok, los datos de las monedas, vamos a calcular la proporción de veces que sale cara. Ese va a ser el estimador de la probabilidad de que salga cara. Y eso ojalá se parezca a la verdad. Y ese ojalá pues se puede formalizar con teoría estadística, qué tan cercano va a ser. Listo. Entonces, ahora vamos a ejemplos concretos de variables aleatorias. Entonces, hay dos tipos de variables aleatorias. Ustedes seguramente esto lo han visto, pero a mí me gusta que sea como un repaso rápido. Hay unas que se llaman las variables aleatorias discretas y otras que son las continuas. Entonces, las discretas se llaman discretas porque solamente pueden tomar un número discreto de valores. ¿Sí saben qué quiere decir discreto o no? O sea, matemáticamente. ¿No? Pues por discreción de definición, yo solo le diría que pues algo discreto es algo justamente no continuo, ¿no? Tiene que ser Pero contable finito, ¿no? No tiene que ser finito, tiene que ser contable solamente. Ah, Eh, entonces, básicamente, como lo dice el nombre contable, es que básicamente yo puedo numerar como las cantidades de valores que va a tomar. Entonces puede ser uno, dos, tres, ¿no? Como que lo puedo contar. Y hay un orden en ese conteo. Cuando algo es continuo, es imposible de contar. Yo, digamos, no puedo contar cuántos números hay del 0 al 1,
en los números reales porque hay infinitos de ellos, entonces yo no los puedo contar. En los números naturales, por decir algo, son contables, porque aunque son infinitos, yo los puedo como numerar, es el 1, el 2, ¿no? Hasta el infinito, pero yo los puedo contar. En cambio, de nuevo, del 0 al 1, yo no los puedo contar porque va el 0, y después, ¿qué número viene? ¿0.1? No, porque antes de ese está 0.01. Ok, y ese tampoco puede ser porque antes de ese viene 0.001. Y así, entonces yo como que no puedo contar los números porque son tan pegados y tantos que no tienen un orden lógico, digamos. O bueno, tienen un orden lógico, pero yo no lo puedo seguir. Esas variables discretas tienen una distribución de probabilidad que básicamente me dice cuál es la probabilidad de que el evento X chiquito, si la variable X grande es la variable aleatoria, suceda. Entonces, básicamente la probabilidad de que la variable X grande tome el valor X chiquito. Como es una probabilidad, eso va a estar entre 0 y 1, porque las probabilidades no pueden ser mayores que 1 y menores que 0. Y hay otro objeto que es la función acumulativa de probabilidad, o no, básicamente eso, que básicamente es la probabilidad de que X grande sea menor que un valor X chiquito. Entonces es como la suma de todo lo que sucede hasta ese valor. Esto seguro lo vieron en sus clases, ¿o no? Sí, sí lo veo. Sí, ok. Es un repaso rápido. Listo. Y una variable aleatoria continua, pues, tiene la diferencia de que los valores son continuos. Entonces, uno a esta función, le llama, digamos, la función equivalente a la función de probabilidad, de la función de densidad. Y ojo, esto no es la probabilidad de que X chiquito pase. ¿Por qué? Como hay infinitos valores, es una variable continua y son muchos no contables, entonces yo no puedo saber, o más bien la probabilidad que cada uno de esos eventos suceda es cero, porque hay infinitas probabilidades, entonces que suceda cada una de ellas es cero. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Lo que nos dice esto es básicamente, esta función nos ayuda a calcular cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre dos números. Por ejemplo, entre a y b es la integral entre a y b de esa función de densidad de x. Y entonces esto básicamente le dice a uno cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en un intervalo. Pero recuerden, no es la probabilidad de un número cualquiera porque eso es cero. Esto también está entre 0 y 1, porque si no, la integral podría ser menor que 0 o mayor que 1, que no podría pasar. Y la función acumulativa, o la de, sí, básicamente es la probabilidad de que x grande sea menor que x, es lo mismo, pero en este caso uno calcula con la integral de menos infinito hasta el número de la función de densidad. Listo. Entonces, en general, cuando uno tiene estas variables discretas, disculpen, estas variables aleatorias, lo siguiente que uno quiere hacer es como resumir algo sobre la función de distribución. Entonces, cuando uno saca el promedio, la mediana o la desviación estándar, cualquier otra cosa que han aprendido hasta el momento, uno lo que está tratando de hacer es como resumir esta distribución, como explicarla de una manera muy resumida. Entonces, por ejemplo, la distribución en sí es qué tan frecuente ocurren diferentes valores de la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una moneda, la distribución me dice cuántas veces espero que me salga cara y cuántas veces espero que me salga sello. La distribución de minutos en un día es una distribución uniforme, ¿no? Porque todos los minutos de un día suceden con la misma probabilidad, porque el tiempo pasa, digamos, pues, en intervalos de la misma frecuencia, aunque uno a veces crea que no. La distribución de las alturas del mundo, por ejemplo, es como muy centrada alrededor de 180 centímetros más o menos, y tiene unas colas largas. Hay gente que es muy alta, gente que es muy bajita. Y la distribución del ingreso, solamente como para un ejemplo de cómo se pueden ver las distribuciones, es algo que tiene muy poca masa a la izquierda, disculpen, mucha masa a la izquierda, o sea, hay mucha gente muy pobre en el mundo y hay muy poca gente con mucho dinero. Entonces, algo que tiene, digamos, una cola de la derecha muy larga, pero muy delgada, y una cola de la izquierda muy gorda y donde la mayoría de la masa está. Ahí les dejé un par de links para que digamos, muestran gráficamente la distribución del ingreso para que en otro momento jueguen con eso. Listo. Entonces, las dos como cosas que más utiliza uno para resumir
una distribución es la media y la varianza. Entonces, la media tiene una definición matemática muy formal, o tiene dos definiciones matemáticas muy formales. Uno puede hablar de la media de los datos o la media de una variable aleatoria. Y cuando uno habla de la media de una variable aleatoria, en realidad de lo que está hablando es del valor esperado. Entonces, ese valor esperado es la media de la variable aleatoria, no de los datos. Y eso, ¿cómo se calcula? Entonces, básicamente lo que uno quiere saber es básicamente cuál es el valor esperado, como lo dice su nombre, la esperanza matemática de la variable aleatoria. ¿Cómo se calcula eso? Lo más fácil es verlo con una variable discreta. Yo multiplico cada posible valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad que suceda eso y sumo todo eso. Es algo así como un promedio ponderado de todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, donde el peso de la ponderación es qué tan probable ocurre el valor de la variable. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Listo. Y hay la otra herramienta como básica que se utiliza mucho es la varianza. De nuevo, la varianza tiene, y no sé por qué a nadie se le ha ocurrido tratar de separar esto un poco más, pero tiene como dos definiciones. A veces uno habla de la varianza de los datos y a veces habla de la varianza de la variable aleatoria. En este momento estamos hablando de variables aleatorias, no de los datos. Entonces, la varianza de la variable aleatoria es la esperanza matemática de x menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que uno está haciendo acá? Coge cada variable de la variable aleatoria, o sea, cada posible valor, y le resta la esperanza matemática, o sea, como el promedio de la variable aleatoria, ¿no? ¿Cuál es el valor promedio que toma? Y esto lo saca al cuadrado. Entonces, esto me da como una distancia entre cada posible observación de la variable aleatoria y el promedio. Cuando lo elevo al cuadrado, ya no me tengo que preocupar por positivos y negativos, simplemente es pues como la distancia. Y cuando lo elevo al cuadrado, esto también hace una cosa, y es que las cosas que están más lejos del valor esperado, como que les doy más peso. Porque cuando elevo la distancia al cuadrado, pues es mucho más grande, pues como es cuadrática, va creciendo exponencialmente. Entonces, a medida que estoy más lejos, más importante va a ser eso. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues cojo esta distancia elevada al cuadrado y la multiplico por la probabilidad de que eso suceda y sumo por todo. Entonces también es un promedio ponderado, pero es como un promedio ponderado de la distancia al cuadrado entre las variables aleatorias, o sea, los posibles valores de la variable aleatoria y la esperanza matemática. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, prof. Sí, bro. Listo. Y para una aleatoria continua, esto imagino lo aprendieron ustedes cuando vieron cálculo integral, una integral es básicamente una suma, pero es una suma de valores continuos. Por eso es que el símbolo integral parece una S. Entonces uno lo que hace básicamente es modifica, acá cuando habla de esperanza matemática, esta sumatoria, o sea, este sigma mayúscula, por un símbolo de integral, y entonces en vez de ser la suma de todos los valores de x, se vuelve la suma continua de menos infinito a infinito, o sea, todos los valores de x, de f de x por x, eso es lo que estoy integrando, de x, o sea, estoy sumando todos los posibles valores. Y lo mismo cuando calculo la varianza, cambio este sigma por este símbolo integral. Pero simplemente lo hago con integral porque como son valores continuos, yo no puedo hacer sumatoria, tengo que hacer una suma de números continuos que se hace con la integral. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces ahora unas propiedades que son muy sencillas de mostrar, son muy sencillas de mostrar. Entonces básicamente es, si yo tengo dos números constantes y un par de variables aleatorias, las siguientes cosas pasan siempre. Entonces la primera es que la esperanza de ax más b, noten que a es un número constante, es a por la esperanza de x más b, o sea, puedo sacar las constantes de la esperanza matemática. Eso se puede mostrar básicamente usando las definiciones que teníamos antes, muy fácil, sin mayor complicación. Ahora, si tengo la esperanza matemática de dos variables, o sea, la suma de dos variables, es realmente igual a la suma de las esperanzas. O sea, puedo hacer la esperanza de x más la esperanza de y. Ahora, esto quedó mal, esta fórmula, pero bueno. Entonces, esta de acá, la de la varianza, es si yo tengo ax más b, o sea, la varianza de eso, esto realmente debería ser a al cuadrado, no 2a, este 2 quedó mal, debería ser a al cuadrado, la varianza de x. Entonces, lo que quiere decir eso es
Cuando sumo constantes a la varianza, eso no importa, la varianza va a ser la misma. Y cuando lo multiplico por una constante, esa constante sale al cuadrado de la varianza. Esto de nuevo debería ser a al cuadrado, no 2a. Yo lo cambio y lo subo a mi página web después. Listo. Estas son propiedades fáciles de demostrar, no tienen mayor misterio sobre digamos, la varianza y el valor esperado. Después yo puedo calcular otro elemento que se llama la covarianza entre dos variables. Ustedes seguro lo vieron. ¿Cuál es ya un poco de la covarianza? Pues ver cómo dos variables se mueven en conjunto. Entonces, veamos la definición. Es el valor esperado de ¿qué? Entonces calculo de x menos el valor esperado de x por y menos el valor esperado de y. Entonces, básicamente, la idea de esto es ver si cuando x está muy por encima de su media, si y también está muy por encima de su media, o viceversa. Entonces, si es positivo, es que las dos cosas se mueven en conjunto. Si es negativo, es que se mueven en direcciones opuestas. Y esto haciendo como álgebra es igual al valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Uno a partir de eso puede definir la correlación, que es la covarianza sobre la varianza de x por la varianza de y. La covarianza nunca puede ser mayor que la varianza de x ni al cuadrado ni la varianza de y. Entonces, este número siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, a veces la gente lo usa mucho porque uno puede entender, digamos, pues es como fácil de comparar diferentes variables que están medidas en diferentes unidades. Y por último, la suma de dos variables, cuando yo hago la varianza de eso, es la varianza de x más la varianza de y, más 2 veces la covarianza. ¿Listo? Son propiedades, de nuevo, todas que ustedes seguramente mostraron en su clase de probabilidad estadística, pero antes quiero que las recordemos porque las vamos a usar bastante. Sí, profe. Sí, de acuerdo, profe. Listo. Ok. Entonces la siguiente tiene que ver con independencia. Entonces, dos variables son independientes si cuando yo calculo la probabilidad de que x sea menor que, o sea, la variable x grande sea menor que un número cualquiera y la variable y sea menor que otro número, y chiquito, eso lo puedo escribir como las dos probabilidades multiplicadas. Entonces lo que me dice esto es básicamente que estas dos cosas pasen al mismo tiempo, es lo mismo que esta cosa pase, o sea, que x sea menor que x mayúscula sea menor que x chiquito, y aparte, que y mayúscula sea menor que y chiquito. Esta es una definición matemática, literalmente, pero que coincide con la idea de que dos eventos aleatorios no estén conectados los unos con los otros. ¿Listo? Si esto es verdad, o sea, si x y y son independientes, entonces las siguientes cosas pasan. O sea, la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Como esto pasa, si nos devolvemos y vemos la definición de covarianza, que era la esperanza de x y menos la esperanza de x por la esperanza de y, entonces si son independientes, este primer término es igual al segundo. Y entonces la covarianza da 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Ahora, que la covarianza sea 0, y esto es algo que suele ser un error que mucha gente comete, no implica independencia. Independencia implica covarianza 0, pero covarianza 0 no implica independencia. Ahorita lo vemos con unos ejemplos. Y por último, esto también viene en la definición anterior, la varianza de x más y termina siendo la varianza de x más la varianza de y. ¿Por qué? Porque recuerden que en general la varianza es la varianza de uno más la varianza del otro, más 2 veces la covarianza, pero si la covarianza es 0, entonces solamente queda la varianza de x más la varianza de y. ¿Todo el mundo va hasta acá? Profe, una duda, ¿puede volver a explicar la primera expresión, por favor? La que ¿Esta? está... O sea, lo que quiere decir esto es básicamente, si tú calculas el valor esperado de multiplicar las dos variables, la manera en que puedes hacer esto es simplemente calcular el valor esperado de uno y multiplicarlo por el valor esperado del otro. Es como si el valor esperado lo pudieras, digamos, meter en la mitad entre las dos cosas. Pero eso solamente se puede hacer si las variables son independientes. Si no, te va a dar Sí, cálculo. perdón, mi duda es justo sobre, donde dice sobre la independencia. Acá. Ajá. Ah, ok. O sea, esto literalmente es una definición matemática, ¿no? Entonces, pero lo que dice esto es, lo primero que está escrito acá en palabras es, ¿cuál es la probabilidad de que x
sea menor que un número cualquiera, digamos x chiquito, y que y, la variable aleatoria y, sea menor que un número chiquito. O sea, acá esta coma es como un y en la mitad. Entonces, básicamente, ¿cuál es la probabilidad de que pasen estos dos eventos? O sea, que x sea menor que x chiquito y que y grande sea menor que y chiquito. Al mismo tiempo. ¿Listo? Y si son independientes, lo que te dice eso es que tú lo puedes calcular como la probabilidad de que x chiquito sea menor que x grande sea menor que x chiquito, multiplicado por la probabilidad de que y grande sea menor que y chiquito. Entonces, veámoslo con un ejemplo, por ejemplo. Entonces, digamos que tú lanzas dos dados y los lanzas de manera independiente. O sea, lanzas uno o pues con la mano derecha y otro con la mano izquierda, digamos, y los lanzas en momentos diferentes. O sea, no tiene nada que ver un lanzamiento con el otro. ¿Listo? Y voy a decir que el dado 1 es X y el dado 2 es Y. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el dado 1 me salga menor que 3 y de que el dado 2 me salga menor que 5? ¿Sí? Entonces, intuitivamente, como esos dos acentos son independientes, tú puedes calcular la probabilidad de que un dado salga menor que 3 y la probabilidad de que el otro dado salga menor que 5 por aparte y multiplicarlas, y eso da la probabilidad de que esos dos eventos sucedan al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, gracias. Entonces, de nuevo, esto es una definición matemática, pero coincide con lo que intuitivamente nosotros pensamos que debería pasar cuando dos eventos no tienen nada que ver uno con el otro. Perfecto, gracias. Listo. Ok, entonces, solamente porque siento que esto genera mucha confusión, quiero mostrarles un par de ejemplos de cuando cosas que no son independientes tienen covarianza cero. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo una variable aleatoria que puede tomar tres valores, -1, 0 y 1. Y la probabilidad de que estos tres valores sucedan es un tercio. O sea, digamos, es un uniforme. Entonces, hay tres valores, -1, 0 y 1, y cada una de esas tres cosas puede suceder con probabilidad un tercio. Voy a crear una variable y que va a ser x al cuadrado. ¿Listo? Noten que x y y no son independientes. Tan no son independientes que y es una función de x o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, solamente para hacer unos cálculos, el valor esperado de x es 0. ¿Por qué es 0? Porque es -1 por un tercio, más 0 por un tercio, más 1 por un tercio, ¿o no? Cuando uno suma todo eso, da 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. El valor esperado de y es 2 tercios. De nuevo, ¿por qué es 2 tercios? Entonces yo cojo -1 al cuadrado, sino porque está hablando de y entonces eso es 1, y eso sucede con probabilidad un tercio, ¿no? 0 al cuadrado queda 0 por un tercio, y 1 al cuadrado por un tercio. Entonces básicamente es un tercio por 1 más 0 más un tercio por 1 da 2 tercios, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí estamos todos de acuerdo o quieren que lo haga? O sea, puedo sacar la tableta y hacerlo si quieren. Todo bien, profe. Está bien. Sí, Todo pero bien. está bien. Listo. Y ahora quiero calcular el valor esperado de x al cubo. Entonces, x al cubo, pues, lo voy a calcular el valor esperado. Entonces es -1 al cubo, que es -1, por un tercio. Más 0 al cubo, que es 0, por un tercio. Más 1 al cubo, por un tercio. Entonces eso da -1 por un tercio, más 0 por un tercio, más 1 por un tercio, da 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Sí, profe. O sea, sí, de verdad, solamente quiero como estar súper seguro. Si alguien no entiende, no hay ningún problema, saco la tableta y lo hago como paso a paso. Ok, listo. Entonces, si yo quiero calcular ahora la covarianza entre estas dos variables, x y y, entonces recuerda que la definición es la esperanza de x menos la esperanza, o sea, la esperanza de todo, ¿no? Como un paréntesis grande. X menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y.
Entonces, yo esto lo puedo simplificar un poquito porque sé que la esperanza de X es 0 o no. Entonces, esto me queda la esperanza de X. La esperanza de X era 0, entonces solamente queda el X acá. Y sabemos que es X al cuadrado. Y la esperanza de Y sabemos que era 2/3 o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora multiplico, digamos, entonces multiplico este X, ¿no? Como que lo reparto en el paréntesis, entonces me da X al cubo menos X por 2/3. Y aquí puedo usar la propiedad de la esperanza matemática, que la esperanza de una suma o una resta, no importa, es la esperanza de cada uno de los términos por aparte. Entonces me da la esperanza de X al cubo menos 2/3 la esperanza de X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Listo. Y yo ya sabía que la esperanza de X al cubo era 0, solo hemos calculado arriba, y que la esperanza de X también es 0. Entonces, cuando resto dos cosas me da 0. Entonces acá tenemos una variable que, para enfatizar en esto, dos variables que no son independientes, y depende de X completamente, pero la covarianza entre las dos variables da 0. Entonces, es importante tener en cuenta que la covarianza no mide dependencia completamente. Si dos cosas son independientes, la covarianza sí es 0, pero si la covarianza es 0, no quiere decir que son independientes. ¿Sí? Sí. Sí, pero Profe, tengo una Sí. duda. Sí. Ya no me acuerdo cómo se leía, o sea, nosotros tenemos que saber que en la primera línea dice, sea X una variable random, tal que la probabilidad de que cualquier cosa que suceda, donde eso es las tres cosas que Ajá. pertenecen a X, es igual a Exacto. un tercio, ¿no? O sea, Sí. ok, ya, Sí, tal cual, la leíste perfecto. perfecto, gracias. Listo. Ok. Entonces, ahora unas distribuciones que vamos a utilizar bastante. Entonces, una es la distribución normal. Esta distribución se usa mucho por el teorema del símil central. Después hablamos de eso. Pero básicamente, uno dice que algo se distribuye normal mu, sigma al cuadrado. O sea, se llama normal con media mu y desviación estándar o varianza sigma al cuadrado. Si la función de densidad es la siguiente. Y es una vaina feísima. ¿Listo? Pero ok, esa es la definición de densidad. No importa si la saben de memoria, sinceramente. Y la función de acumulativa, pues es la integral de esto, ¿no? Entonces la integral entre menos infinito y un número cualquiera de esta función. ¿Listo? Y si uno trata de hacer esa integral, eso pues casi nunca tiene una forma cerrada, ni siquiera. Entonces no importa. Pero si ustedes hacen el álgebra, que seguro hicieron en algún momento de su vida, entonces no tenemos que repetirlo ahorita, se van a dar cuenta que el valor esperado de esa variable aleatoria es mu y la varianza es sigma al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, dense cuenta que esta función de densidad de la variable dependía solamente de dos parámetros. Dependía de mu y de sigma. Entonces, la distribución normal está completamente determinada por su media y por su desviación estándar. O por su varianza. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo, profe. Listo. Y uno cuando habla de una distribución normal estándar, entonces básicamente es cuando mu es 0 y sigma es 1. ¿Listo? Normalmente uno usa phi chiquito para hablar de esta es mayúscula, phi mayúscula para hablar de la función acumulada de probabilidad. Y usa phi minúscula, que no lo tengo acá, no sé por qué, cuando habla de la f chiquita, o sea, la función de densidad. ¿Listo? Ok. Entonces hay un par de propiedades de la normal que son importantes. La primera es que si tenemos dos variables o dos números reales y dos variables normales independientes, la palabra independiente es clave acá, ¿no? Que tienen cada una su media y su desviación estándar, entonces, lo primero, ax más b, o sea, una de estas variables multiplicada por a más una constante, ¿qué le pasa? Tiene una media que es igual a por mu más b. ¿Esto de dónde sale?
Básicamente que nosotros sabemos que el valor esperado de esto es A por el valor esperado de X más B. Y el valor esperado de X era mu. Y tiene una varianza que es A al cuadrado por sigma al cuadrado. De nuevo, esto sale de la propiedad de que la varianza de AX más B es A al cuadrado, la varianza de X, que sería A al cuadrado, sigma X al cuadrado. Lo interesante es que después de multiplicar por una constante y sumarle una constante, el resultado sigue siendo una variable normal. O sea, todavía se mantiene normal. Y si tomamos dos variables normales, independientes, el resultado también sigue siendo normal. ¿Cómo es normal? Pues es básicamente sumo las medias y las varianzas también las sumo. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. No. Entonces, básicamente manipulando un poquito estas fórmulas, uno se puede dar cuenta que yo con cualquier variable normal y le resto su media y la divido entre sigma, o sea, entre su desviación estándar, o entre su varianza, la raíz de su varianza, eso se distribuye normal 0,1, o sea, es una distribución estándar, normal estándar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces, la función acumulada de probabilidad de una variable X cualquiera normal, yo la puedo calcular de la siguiente manera. Pues yo sé que eso es igual a la probabilidad de que X grande sea menor que un número cualquiera chiquito, ¿no? Yo a eso le puedo restar mu X y dividirlo entre sigma, y puedo hacer eso a ambos lados de la desigualdad, que es lo que hago acá. Esto que aparece acá es una variable normal estándar. Entonces lo que tengo es una variable normal estándar que es menor que un número cualquiera, y eso sabemos que es phi mayúscula de ese número cualquiera. Entonces, la función acumulada de probabilidad de una variable normal cualquiera, yo la puedo escribir casi que como una función de densidad acumulada de una normal estándar, pero le meto x menos mu sobre sigma, en vez de meterle x. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, los datos, la variable normal la utilizamos bastante. ¿Por qué? Porque muchas variables en el mundo normal se distribuyen, en el mundo real, se distribuyen normal. Por ejemplo, la altura, el coeficiente intelectual, el logaritmo del ingreso, el nivel de educación, todo se distribuye normal en la vida real. Hay una razón que se llama el teorema del límite central, pero por el momento simplemente así es. Es muy bueno cuando en general, cuando la distribución de algo está como muy compactada alrededor de la media, pero no funciona muy bien cuando hay muchos outliers, para que lo tengan en cuenta. Y la manera de generar observaciones de una variable normal es la siguiente, con la función rnorm. Entonces, si yo le digo a rnorm algo, coma algo, coma algo, entonces ese primero es cuántas observaciones quiero, lo segundo es cuánto quiero que sea mu, o sea, la media, y lo siguiente, cuánto quiero que sea sigma. ¿Listo? Entonces yo con esa función le puedo decir que me genere variables normales. Esto lo vamos a utilizar bastante en las simulaciones. Entonces, si yo no le meto media ni desviación estándar, el default es media 0 y desviación estándar de 1. O sea, él va a sacar de la distribución normal estándar. Entonces, solamente para que lo veamos acá con un ejemplo, si yo le doy normal, que me saque 5 números aleatorios normales, pues me va a sacar 5 números aleatorios. Y si le digo que me haga 2000, me va a sacar 2000 y yo puedo graficar esos números. Entonces, por ejemplo, esto es la distribución o el histograma de 2000 números de una distribución normal estándar generados aleatoriamente por R. ¿De acuerdo? Sí, sí. Listo. Ahora, solamente como para que vean otro ejemplo de que covarianza 0 no quiere decir independencia, entonces es parecido al anterior. Voy a generar una variable x que va a ser normal 0,1, una variable y que va a ser igual a x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de nuevo, x y y no son independientes. De hecho, y es una función de x, o sea, tan no independientes como se puede llegar a ser. El valor esperado de x es 0.
el valor esperado de y es sigma al cuadrado. ¿Por qué? Por la definición de varianza de X, ¿no? Que como Exactamente. la media de X es 0, la varianza solamente te queda el valor esperado de X al cuadrado. Exactamente. Entonces, como y es igual a x al cuadrado, entonces da sigma al cuadrado. Perfecto. Y el de x al cubo da 0. Ese lo pueden demostrar ustedes con un poquito de álgebra, básicamente. Pero por el momento asumamos que es verdad. ¿Listo? Entonces, de nuevo, si yo hago los mismos cálculos de antes, entonces la covarianza entre x y y, recuerden, es el valor esperado de, paréntesis grande, x menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y, cierro paréntesis grande. El valor esperado de x es 0, el valor esperado de y es sigma al cuadrado, entonces siempre te lo reemplazo en esta línea. Multiplico el x por todo lo que está en el paréntesis, entonces me da el valor esperado de x al cubo menos x sigma al cuadrado. Reparto el valor esperado, entonces me da el valor esperado de x al cubo menos sigma al cuadrado del valor esperado de x. Y yo sé que el valor esperado de x al cubo es 0 y el valor esperado de x es 0. Y entonces la covarianza entre dos cosas es 0. Y aun cuando la covarianza de estas dos cosas es 0, x y y no son independientes. ¿Bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces otra distribución que vamos a usar bastante es la distribución uniforme. Entonces uno llega y dice x distribuye uniforme de A a B. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la función de densidad es 1 sobre la longitud del intervalo para cualquier cosa que está entre A y B. Noten que esto es más o menos lo mismo que decir que todo lo que está en el intervalo tiene la misma probabilidad de suceder. Y si algo está por fuera del intervalo, entonces vale 0. Entonces algo que se distribuye uniforme en cierto intervalo y 0 por afuera. El valor esperado de esto, usted lo puede calcular con la integral, pero intuitivamente tiene mucho sentido, es A más B dividido entre 2. ¿Por qué digo que eso tiene mucho sentido? Porque es una variable que de nuevo toma valores entre A y B, ¿no? Que es como un intervalo. Todo por fuera de eso vale 0. Y todo lo que está entre A y B tiene la misma probabilidad de suceder. Entonces uno espera que el valor esperado sea justo en la mitad de ese intervalo, ¿o no? Como el valor promedio de la variable. Y justo la mitad de ese intervalo está entre A más B dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. La varianza, pues la puede calcular, pero es básicamente b menos a al cuadrado sobre 12. Eso no tiene ninguna intuición, simplemente es lo que matemáticamente da. Y si yo cojo una variable uniforme y la multiplico por c, eso básicamente me da una uniforme que está entre c por a, c por b. O sea, como que la desplaza multiplicado por c. Y si yo le sumo una constante, entonces desplaza sumándole d a ambos valores. ¿Listo? Pero sigue siendo uniforme. Esto funciona muy bien en una variable uniforme cuando uno tiene variables que están acotadas. Entonces, por ejemplo, esto funciona muy bien con probabilidades. Cuando, por ejemplo, la proporción de que algo sea, de que las cosas sean hombres o algo por el estilo, pues está entre 0 y 1. Entonces uno podría decir, ok, está acotada entre 0 y 1. Y obviamente las cosas tienen que ser más o menos uniformemente distribuidas entre ese 0 y 1, ¿no? O sea, como la misma probabilidad de ocurrir. Para generar números aleatorios uniformes, se hace con runif, que es como random number de uniforme, y de nuevo funciona con, uno le dice cuántas observaciones quiere, cuál quiere que sea el mínimo del intervalo, sea A, cuál quiere que sea el máximo del intervalo, sea B, y si uno no le da ni mínimo ni el máximo, él asume que está entre 0 y 1. Entonces le digo números uniformes entre 0 y, le digo 5 números uniformes, él va a sacar 5 números aleatoriamente entre el intervalo de 0 a 1. Y si le digo 2000, pues me va a sacar 2000. Y si yo los grafico, se ve así, que tiene mucho sentido. Básicamente todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrir más o menos, pues debería ser exacto, pero como es una muestra, no tiene por qué pasar. Y entonces todos ocurren más o menos con la misma probabilidad entre 0 y 1. Y no hay nada mayor que 1 ni nada menor que 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ok, entonces uno aparte de esto puede generar datos de otras maneras.
Nosotros le hicimos una bastante que es con la función sample. Entonces, ¿qué hacía la función sample? Yo le daba unas cosas, digamos unos objetos, y él va a sacarlos aleatoriamente, cosas de esos objetos. Y lo puedo hacer con o sin reemplazo. Y aparte de eso, yo le puedo decir la probabilidad con la que quiero que saque de cada uno de esos objetos. Pueden mirar en la función sample. Aparte de eso, R puede generar datos de cualquier o pues de una cantidad grande de distribuciones. Si usted le dan Head Distributions, le va a salir la T, la exponencial, la gamma, la beta. No dicho, lo que a usted se le ocurra, R básicamente ya lo tiene programado. Y pues vamos a mirar la uniforme y la normal en general porque son bastante comunes, pero no se les olvide que hay más. Ahora, en general, y esto es como algo, es como una buena práctica de código más que, digamos, de estadística, cuando uno genera datos aleatorios, los computadores pues los generan. Los computadores realmente no generan datos aleatorios. Eso es básicamente imposible. Generan lo que se llaman datos pseudo-aleatorios. Entonces tienen unos algoritmos que generan cosas que se parecen mucho a cosas aleatorias sin ser perfectamente aleatorios, pero se parecen lo suficiente como para que los humanos no nos demos cuenta. ¿Listo? La ventaja de que sean pseudo-aleatorios es que yo siempre puedo recrear los números. Entonces alguien, por ejemplo, me ha preguntado hace, no sé, hace un par de clases o algo, en Excel, por ejemplo, cuando uno genera números aleatorios, cada vez que uno abre y cierra la hoja de Excel, como que esos números aleatorios cambian, ¿sí o no? Y es imposible, o pues yo no sé cómo al menos, recrear esa lista de números aleatorios. En R y en Stata, uno puede configurar el computador para leer una semilla, y esa semilla permite que si yo y ustedes usamos la misma semilla, entonces cuando generemos números aleatorios, vamos a generar los mismos números aleatorios. Entonces yo puedo recrear los resultados de ustedes pueden recrear los míos, aun cuando hay un componente aleatorio, entre comillas, en lo que yo estoy haciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en los códigos de R, cuando yo genero cosas aleatorias, siempre le pongo una semilla. Eso es para que cada vez que yo corra este código, sin importar cuándo lo estoy corriendo, siempre me dé los mismos resultados. ¿Tiene sentido eso? Prof, ¿y ese código tú lo sacaste de algún lado o...? Este número, Ajá. no, literalmente como que espiché así Ah, ok. como las teclas de números. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, entre más aleatorio, mejor. Mucha gente dice que, por ejemplo, uno debería mirar los números de una lotería pública. O sea, por ejemplo, la del cachito del avión, yo qué vas a ver. Y entonces ponen los que salieron premiados ese día. Pero una vez lo pusieron una vez, no lo vuelvan a modificar. Porque la idea de ponerlo una vez es que puedan replicar los resultados del análisis siempre. Sí. Ok. Gracias. Bueno, ya ni sé cuál tenía yo. Entonces, para que no me vuelva a modificar, bueno, tenía este. Listo. Listo. Ok. ¿Preguntas hasta ahí o no? Profe, yo solamente tengo una duda con mi código. Sí. Cuando ploteo los histogramas, me sale un mensaje que dice null device 1. Y me metí a un foro y dicen que es como, o sea, que es problema como de RStudio, pero no sé. No, yo me imagino que tú, a ver si estamos en el código, tú de pronto como que comentaste en la línea que... ¿Sí o no? ¿Mandé? Perdón, es que se cortó un poquito. Por ejemplo, no estás viendo mi código. ¿Tú, por ejemplo, comentaste la línea 47 o algo por el estilo? La que hice como PDF algo. No. A ver. A mí también me sale el letrero de Null Device One, pero sí me guarda la gráfica. Exacto. O sea, entonces, eso que habíamos discutido la vez pasada, pero antes como por recordatorio. Si yo pongo PDF algo y después debug, él lo que hace es que como que crea un PDF, va guardando todas las gráficas que yo voy creando ahí y después lo cierra con debug. Como que deja de guardar cosas. Entonces, si yo corro esto, él no va a generar ninguna gráfica acá. Si yo sigo espichando debug, él va a seguir cerrando los dispositivos de gráficas y es cuando aparece el null device 1. Pero eso en realidad no es problema. Quiere decir que creó la gráfica y la guardó. La guardó en esa dirección. Si tú no le das el PDF, digamos acá, y simplemente corres las líneas del centro, entonces él te la va a plotear acá en el
pues como en el visor de gráficas de él. Yo las guardé y las exporté pues para poder ponerlas en la presentación, básicamente. Ah, ok. Gracias, ¿Sí? prof. Pero entonces están guardadas en algún archivo PDF en el computador, tienes que buscarlo. Sí. Donde lo Ok. guardas. Gracias, prof. Prof, yo tengo dos preguntas. La Sí. primera es, si usando la misma semilla en diferentes programas, obtendría los mismos resultados. O si cambia dependiendo el Más o algoritmo. menos, porque o sea, lo que hace la semilla es que te genera como, digamos, una secuencia de números pseudo-aleatorios. ¿Listo? Entonces, si tienes dos programas y uno saca números normales y otros números uniformes, no te dan lo mismo porque la secuencia de números pseudo-aleatorios realmente va a escupir números diferentes. Pero si tú corres el mismo programa en mi computador y en el tuyo y te da la misma semilla, te va a dar exactamente lo mismo. No, mi pregunta era más bien, por ejemplo, si hago 1000 simulaciones de una normal en R con una semilla y con la misma semilla hago 1000 simulaciones de una normal, pero en Stata o Ah, ok. en No, MATLAB. no te va a dar lo mismo. No te Ya, va a dar lo sí, es el mismo. mismo programa, ¿no? Sí, no. Esto es como una semilla dentro del programa. Aparte de eso, para los que usan Stata, hay un dato curioso y es que en Stata, en R no pasa esto. La semilla además depende de la versión del programa. Entonces, si tú usas en Stata la misma semilla en la versión 13 que en la versión 14, no te va a producir lo mismo. Ok. Y la segunda era, con esto que acaban de preguntar de las gráficas, yo quería preguntar algo. Si yo le pusiera, primero pongo el PDF y después Ajá. pongo dos gráficas diferentes. Digamos que, por ejemplo, además del histograma, abajo pusiera una de, no sé, una más que suavice la Sí, distribución o que la haga una, no de sé, acuerdo. alguna otra gráfica, lo que sea. ¿Cómo las guardaría si después le doy el dev y las va a mandar todas al mismo PDF? Entonces, es una gran pregunta. Mira, por ejemplo, para que veamos una cosa. Entonces, acá, por ejemplo, acá lo que hice fue el mismo histograma, pero con otro color. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá cortamente, si yo lo hago, él lo que hace es como que vas sobreescribiendo una gráfica sobre la siguiente. Entonces, al final te guarda la última gráfica que hiciste. Pero, Ah, ok. Entonces no es que te sirva para guardar muchas no, cosas, como sino que una te bajo la va... otra. Pero tú le puedes decir que haga eso. Sí se puede. Entonces, por ejemplo, creo que tengo un ejemplo no en esta clase, sino en la siguiente. Creo que lo vimos en la pasada, ¿no? Que era el método para poner como una mini matriz de gráficas, ¿no? Exactamente, entonces uno puede crear una matriz de gráficas que entonces te va llenando con las gráficas en el orden en que le vas poniendo y si se te acaban digamos que tienes una matriz de 2 por 2 y tienes 5 gráficas, como todo en R, le empieza a reciclar. Entonces pone 1, 2, 3, 4 y vuelve a reciclar 1, ¿no? O sea, la quinta la pone en la posición 1, para que tengan cuidado con eso. Uno también a veces quiere como poner una gráfica encima de otra. Entonces, por ejemplo, antes para que se den una cuenta, creo que si yo le hago esto, por ejemplo, yo acá hago un histograma y encima le pongo un density, porque no le gustó. Ah, density donde no era, lo siento. Si yo hago esto, creo que él debería ser el histograma. Eso es justo lo que yo quería saber, cómo es, si se pueden encimar. Tienes que darle add igual a verdadero. No, así no le gustó. Sí se puede, pero ya sé cómo. Lines. Ok, entonces aquí sí. Entonces, básicamente, tú le puedes decir, haz todo esto, ¿no? Y encima ponle unas líneas. Entonces, al final le pongo un add igual to, que es como agrégalo a la gráfica actual. Y entonces él encima pone esta linecita que es como pues la función de densidad. Ok, perfecto. Sí. Pues, Súper. Prof, Sí. ¿podría regresar al código para ver cómo lo intimó, por favor? Sí. O sea, igual vamos a dar muchos ejemplos de esto más adelante, pero pues sí, obviamente lo pueden ver acá. Entonces, básicamente, este es el código que ya estaba antes, genera el histograma. O sea, si se dan cuenta, este primero genera, hagámoslo paso a paso, genera este histograma, ¿no? Este upline genera una línea vertical que va a poner en la misma gráfica y va a ser roja, ¿no? Y entonces acá apareció. Y la siguiente va a generar pues va a graficar la densidad y entonces la pongo y me la genera acá, pues en negro, en este caso. Tal vez la debería
sea más bonita. O en azul, algo por el estilo. Listo. Entonces ahí queda un poquito más diciente. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Sí, gracias, profe. Listo. Entonces, ya antes de que nos vayamos, los últimos 5 minutos, les quería mostrar algo que vi en estos días para que discutiéramos visualización de datos y cómo se puede hacer muy mal. Ojalá para que ustedes nunca lo hagan. A ver, esperen, lo busco. ¿Dónde está? Es como... Es el Twitter del presidente de Colombia, entonces me toca buscarlo. ¿Qué se me hizo? Acá está. Ya lo encontré. Entonces, acá está. Este es un tuit del presidente de Colombia. Entonces, no sé si saben, pero en Colombia básicamente ha habido como todo un conflicto, pues durante muchos años, ¿no? Y hace poquito se hizo un proceso de paz y se eligió un presidente, digamos, que está en contra del proceso de paz. Y ha habido muchas masacres últimamente. Y entonces el presidente, para defenderse que ha habido muchas masacres, sacó el siguiente tweet que dice lo siguiente. Nos duelen los muertos que dejan la violencia producto del narcotráfico y terrorismo. Entre 2010 y 2018, o sea, el presidente anterior, es como en Colombia son periodos de 4 años, pero con reelección. Entonces, el presidente anterior estuvo del 2010 al 2018, 2 periodos de 4 años. Nuestro país vivió 189 homicidios colectivos, o sea, es el periodo del presidente anterior, ¿no? Y entre 2019 y 2020, o sea, desde que él es presidente, 34 hechos. O sea, básicamente está diciendo como el presidente anterior es lo peor del mundo y yo no soy tan malo porque en mi periodo ha habido mucho menos. Entonces, esta es la gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo esta gráfica? Tiene muchos problemas, pero ¿cuál es el problema más grande que tiene? Los periodos de años, ¿no? Claro, exacto. ¿Cómo va a comparar uno 8 años con 2? 1 y medio en realidad. No tiene sentido, ¿o no? Entonces, eso es un poco lo que les decía la vez pasada, que es cuando uno hace estadística y visualización de datos, tiene que ser muy consciente de que tiene que presentar los datos de tal manera que no sean engañosos. Y esos son unos datos que son muy engañosos, porque claro, tú ves la altura de estas gráficas y dices, ah, no, pues 189 es mucho peor que 34, el presidente anterior es lo peor del mundo. Pero en realidad, pues cuando uno ya mira como la leyenda con detenimiento, que es lo que está acá abajo, dice, bueno, en realidad no, porque unos son 8 años y otros son 1 y medio, y si yo llegara a multiplicar este número por 8, daría mucho más grande que este, ¿o no? Asumiendo que hay como una función lineal entre los dos o algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. aparte de eso, esta es de las gráficas más feas que, o sea, como un presidente tuitea eso. Tiene unas líneas horizontales que no sirven para nada. Los números son difíciles de leer. Esta leyenda está chiquitica. O sea, es como una gráfica que, no sé, si eres el presidente, tuitea algo bonito, ¿no? Al menos. Pero bueno. Entonces, esto antes como para mostrarles cómo no hacer visualización de datos. Por favor, nunca hagan algo por este estilo. Si algo les queda a esta clase, si algún día son presidentes, es no sacar algo de este estilo. Es lo único que les pido como profesor. Pero bueno. Entonces, la próxima clase vamos a seguir con el tema de estadística. Entonces, ya vamos a ver la ley de los grandes números, el teorema del límite central, intervalos de confianza, básicamente. Y con eso acabamos el repaso de estadística. Y ya empezamos a ver el tema de mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Vale, Sí, gracias. profe. Gracias. Perfecto. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profesor. Hablamos cualquier duda sobre la tarea, me escriben. Le Gracias, podemos profe. mandar correo, Gracias, ¿no? profe. Para lo de la tarea. Sí, por correo, por acá, por Teams, yo lo reviso con relativa frecuencia. Ok, gracias, profe. Listo. Nos vemos. Gracias, profe. Bye, prof.